también feminista, empieza, lo pone sobre la mesa, lo visibiliza y dice, la maternidad ha sido un proceso naturalizado, visto desde el sexismo, biologicismo, y donde la mujer prácticamente es un útero, ajá, un útero que obedece o un útero que sigue, ¿no?, ciertas pautas. Hasta el 49 es que lo ponen en la mesa. Antes también lo habían puesto en la mesa. Nos antecedieron muchas mujeres de la lucha de clases y en la lucha y el movimiento feminista. Sin embargo, hasta el 49 es que lo ponen ahí, ¿no? Lo ponen en tela de juicio, lo describen también de alguna forma, o sea, qué significaba ser madre en esta época, qué tenía que hacer la esposa, o qué se decía que tenía que hacer la esposa, por qué nos querían como sujetos asexuales, puros, sumisos, etcétera. En el 68 se denuncia el papel naturalizado, este papel naturalizado de la maternidad, un papel que nos relega, que nos había relegado hasta ese momento y que nos había aislado y que nos colocaba en un espacio no público de deconstrucción, de terapias, etcétera. Yo también lo he vivido en un silencio, ¿no? Pero ¿por qué lo habíamos vivido en un silencio? Bueno, porque era natural que la mujer fuera callada, no se quejara, aguantara, que la mujer atravesara esos procesos sola incluso. Es más, ni siquiera nos decían, ¿no? En estas épocas, en el 49, en el 68, que íbamos a atravesar por procesos de puerperio, que el proceso de puerperio implica dolor, implica emociones, ¿no? Muchas emociones, múltiples emociones, que implica soledad a veces, ¿no? Que implica estrés, que implica mucho cansancio. Bueno, las mujeres solo lo vivían. Entonces, en el 68 se denuncia este papel y se hace ver que hay un carácter esencialista de lo femenino, ajá, que hay un vaciamiento de lo femenino que empodera, hay un vaciamiento de lo femenino que podría ocupar también espacios públicos, que podría tener una voz propia. Entonces, se cuestiona y se denuncia este carácter esencialista de lo femenino. Se cuestiona también el control reproductivo y doméstico que hasta ese momento se había llevado, ¿no? Mucho control reproductivo, nos decían cómo cuidarnos, cómo no cuidarnos, cuándo teníamos que ser mamás, se nos cuestionaba, ¿no? Si no era una mamá, y el tema de la reproducción, pues solo prácticamente era para que la mujer lo viviera, y el tema del control doméstico, porque la mujer tenía que estar en la casa, pero no fuera, pero no se podía quejar, pero no podía asociarse o juntarse con otras mujeres para hablar de estos temas, ¿no? Para otros temas sí, por ejemplo, en las reuniones de antes las mujeres hablaban, pero de la maternidad, ¿no? Todo el tiempo, como si fuera el único tema que nos interesara. Entonces se cuestiona esta subordinación sobre el ser y deber como una construcción basada en el sexo. Ajá. Decir que a la mujer, por el hecho de ser mujer, tenía que cumplir todos estos roles y tenía que cumplir con todos y pasar por todos estos controles, ¿no? El control reproductivo y doméstico. En 1980, la maternidad como fuente de poder para se ve a la maternidad como una fuente de poder para la paz y la transformación. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento feminista surgen otros movimientos, se acerca o tiene contacto con otros movimientos, como el ecologista, el pacifista, y surge entre estos el movimiento feminista eh, que promueve la paz y promueve el tema de la maternidad como un movimiento para la transformación. Y además que esta maternidad ya no solamente corresponde a la mujer, sino que puede ser o debe, no puede, debe ser una tarea compartida, ajá, con el hombre y la mujer, o con la mujer y la pareja, si es mujer también, pero promueve esto, ¿no? Que sea pues una tarea compartida. Y dentro de estos movimientos también surgen otros, o sabemos nosotros que están otros movimientos como el movimiento lésbico, que también tiene una postura muy particular con respecto a la maternidad, el feminismo de frontera, que también habla del separatismo con los hombres, incluso que no promueve la maternidad, sin embargo la respeta, ¿no? Pero entonces hay otros movimientos que también abordan ese tema de la maternidad, pero los grandes hitos que yo quería que viéramos, pues, y que reflexionáramos sobre esto, sobre la maternidad, es pasar de esa maternidad naturalizada, basada en el sexo, ¿no? En el deber ser como una mujer que cumpliera con ese papel de criar y de estar en casa, a denunciar ese papel naturalizado y pensarnos
si había otras formas de la maternidad o si esa responsabilidad tenía que caer en otras personas más que estuvieran allegadas a nosotras, o si ese papel de la maternidad eh, se podía hacer público también y no solamente individual. Entonces, estos son grandes cambios, pues, que hoy nos llevan a pensarnos las maternidades desde diferentes puntos, ¿no? Desde diferentes miradas. Entonces, ¿qué apuntes del feminismo nos podrían servir para pensarnos estas maternidades hoy o para deconstruir este rol que estamos y que decidimos jugar algunas mujeres, pero también reconocer que no todas decidieron jugar este papel, que han sido obligadas o que les tocó jugarlo de alguna forma y que en el camino han ido aprendiendo a vivirlo de otra forma, menos dolorosa? Bueno, pues estos apuntes del feminismo son, entre otros, que hay instituciones que configuran y determinan subjetividades de las mujeres. Como lo mencioné al principio, cuando surgen algunas instituciones, se nos imponen, ¿no?, ciertos roles que tenemos que jugar y se nos dice cómo tenemos que jugarlo, cuándo tenemos que jugarlo, cómo no se tiene que jugar. Entre estas instituciones, pues está la iglesia. Otra de las instituciones que también surgió y que se nos ha impuesto es el matrimonio. Y el matrimonio, pues con todas las duras que trae el matrimonio, ¿sí? Pero el matrimonio, pues desde la mirada patriarcal, el rol que tiene que jugar la mujer en el matrimonio, lo que no tiene que hacer una mujer en el matrimonio, cuál es el papel de la mujer en ese matrimonio. Y otra de las instituciones también, pues es la maternidad. ¿Ah? Entonces hay instituciones que van configurando nuestras subjetividades como mujeres. Entonces, no nos impresione que nosotras a veces no nos cuestionemos algunas cosas que nos lastiman. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo tenemos tan naturalizado. No cuestionamos algunas cosas que se nos imponen o hasta vemos natural que nos cuestionen la propia familia, por qué todavía no tenemos hijos, por qué nos tenemos que cuidar demasiado, nosotras, no los hombres, ¿no? Por qué nosotras tenemos que estar siempre bien arregladas, quién sabe el hombre si lo está o no, por qué nosotras nos estamos tardando en el reloj biológico, ¿no? También que como construcción social, en tener hijas, o por qué nosotras no somos pues promotoras de valores como los que promueve la iglesia y qué sé yo, u otras instituciones también. No digo que sean malos, lo que pasa es que se imponen. Cuando se imponen, no nos dan opción de elegir, sino de reproducir esos roles. Ajá. Y también hay que decir que hay valores que nos han generado, de estas instituciones que nos generan muchas culpas, muchos miedos y muchas emociones, pues, que son nocivas para nosotras como mujeres. Otro de los apuntes del feminismo que nos deja es que se deben reconocer los derechos de las mujeres madre. Ajá. Ahora, esto podrían pensar algunas, tiene una mirada negativa y una mirada positiva, porque podríamos pensar que también es parte de la discriminación positiva de los derechos, ¿no? O sea, la mujer madre a la que hay que reconocerle como un grupo específico, ¿no? Pero que también se le relega, ¿no? A la vez, bueno, entonces esto tiene dos miradas, pero lo que sí hay que reconocer es que no es lo mismo reconocer los derechos de las mujeres que reconocer los derechos de la mujer siendo madre. Ajá. O la mujer que cumple y vive esta experiencia de la maternidad. ¿Para qué es importante reconocer esos derechos? Para situar las resistencias, porque no es lo mismo ser madre en la pobreza que ser madre en la clase alta, no es lo mismo ser una madre migrante que ser una madre que es reconocida como una mujer legalizada en un país, no es lo mismo ser madre en México que ser madre en Colombia o ser madre en Dinamarca, ¿no? Entonces, por eso es importante que se reconozcan los derechos de las mujeres madre, para situar las diferentes resistencias que se dan en diferentes contextos. También hay madres trans, también hay madres lesbianas, es decir, por eso es importante reconocer este derecho específicamente, aunque no estoy diciendo que esto sea malo o bueno, ¿no? Igual puede tener su mirada negativa si ustedes están de acuerdo conmigo. Otro apunte del feminismo es añadir categorías al abordaje de las maternidades, porque la maternidad pues no solamente es biología y cuerpo, o biología y ¿cómo se llama? Y mujer, o biología. Sí, el abordaje de la maternidad implica otras categorías como política, sexualidad, identidad o identidades, diría yo, salud, espiritualidad, clase social, violencia o violencias, emociones y poder. Porque
si a esta experiencia de la maternidad la vaciamos de estas categorías, entonces volveremos a reproducir históricamente el rol que se nos ha asignado, que es muy limitado, ¿no? De cuidar, de callarse, de vivir la maternidad en silencio o sola, de no quejarse, ¿no? De no cuestionar algunas cosas que no nos parecen quizá. Entonces hay que añadir estas categorías. Y para estas categorías hay muchos estudios que se han hecho y hay muchas experiencias de las mujeres que pueden hablar desde el tema de la maternidad y sexualidad, maternidad y política, maternidad e identidades, maternidad y salud, maternidad y espiritualidad, maternidad y tipos de violencia, maternidad y todas las emociones que vivimos, etc. Bueno, aquí tengo pues una frase de Virginia Woolf que me recuerda pues que la feminista es cualquier mujer que dice la verdad sobre su vida, ¿no? Reivindicando la voz de las mujeres, ¿no? La voz que pues se nos ha sido acallada por muchos años, o la voz que nosotras mismas hemos aprendido a callar porque cumplimos ese rol pues de la mujer que no se puede quejar, que todo lo puede, que es muy valiente y que puede sacar todas sus experiencias adelante. No porque no lo pueda hacer, sino porque eso hay que hacerlo también en compañía, ¿no? Hay que hacerlo acuerpadas con otras mujeres, hay que hacerlo público, porque también es importante que digamos que nos sentimos mal y demás, ¿no? Entonces, como para ir resumiendo y pensando algunas de las cosas que me ha hecho pensar también esta perspectiva del feminismo, puedo decir que hay que situar la experiencia individual de ser madre como un principio ético del feminismo. La experiencia es algo muy importante para el feminismo, porque las experiencias hablan de lo individual, pero también hablan de lo colectivo cuando nos reconocemos en esa experiencia. Entonces, situar nuestra experiencia desde lo individual es también situarla dentro de un colectivo de mujeres que a lo mejor han vivido la misma experiencia y que a lo mejor nos podríamos, ¿no? Fortalecer cuando nos contamos estas experiencias. Y esto pues ya es parte de un principio ético del feminismo. Ajá. La experiencia colectiva importa. ¿Por qué? Porque importa no solamente mi voz, sino la polifonía de las voces que utilizamos cuando contamos nuestra experiencia, porque cuando yo cuento mi experiencia de la maternidad, no solo estoy hablando de la mía, hablo de lo que aprendí de la experiencia de la maternidad con mi madre, hablo de la experiencia que mi madre aprendió con su madre, y así. Entonces, el feminismo reconoce esas múltiples voces, esa polifonía de experiencias de la maternidad. Nos hace pensar y reconfigurar subjetividades y modos de maternidad del feminismo. Ajá. ¿Por qué? Porque nos empezamos a cuestionar por qué tendríamos que vivir solamente nosotras esta experiencia. Ajá, y no otras mujeres. Nos hace pensar si hay otros modos de la maternidad, ajá, posibles, si hay otros modos menos dolorosos, si hay otros modos más acompañados, si hay otros modos más informados de la maternidad, si hay otros modos que sean, ¿cómo se llama?, más equitativos, ¿no?, con nuestras parejas. Entonces, eso, hacernos pensar eso y reflexionar a través de lecturas, del cine, a través de círculos de mujeres donde nos escuchamos, a través de terapias que tomamos, etcétera, nos hace reconfigurarnos y repensar si hay otras formas y caminar hacia esas otras formas, ¿no? Y dejar de ver entonces esas maternidades como un sacrificio, y dejar de ver esas maternidades como un dolor de cabeza, dejar de ver esas maternidades como una cuestión que se tiene que vivir en silencio, ¿no? Entonces, puede haber con este tema de la reconfiguración de subjetividades y modos de la maternidad más participación pública y política. Uh-huh. Y nuestras crianzas, pues se podrían llevar entonces hacia la libertad y la autonomía, ¿no? Porque vamos a ser las mujeres que puedan hablar con sus hijos y puedan estar con sus hijos de otra forma, ya no sometida, ya no sacrificada, sino como una forma más libre, una forma más respetuosa, ¿no? Como seres individuales que somos hijos y madres y padres, etcétera. Entonces, hacia allá también nos puede llevar el feminismo, ¿sí? A repensarnos y reconfigurar esas crianzas. Nos lleva a cuestionar mandatos culturales hegemónicos sobre ser mujer madre. Todas nuestras sociedades son diferentes, pero si en algo se parecen, que es lo que cuestiona el feminismo, o que cuestionamos en el feminismo, es que la mayoría se han forjado sobre sistemas patriarcales. Entonces, el feminismo nos hace cuestionar los mandatos culturales hegemónicos sobre lo que deberíamos ser como madres, o el rol que deberíamos cumplir sobre el ser madre y mujer, ¿no? Mujer madre, pues.
Y al cuestionarnos esos mandatos, pues nos hace de alguna forma quitarnos esa venda, quitarnos esas cadenas que traemos cargando y quitarnos esas historias de dolor y de tristeza que traemos cargando también atrás. El feminismo nos hace identificar emociones y acciones que nos subordinan, donde las condiciones psíquicas impuestas desde el sistema sociosexual patriarcal nos hacen sentir culpa, miedo, dolor o rechazo. Ajá. Hacia allá nos lleva también el feminismo, ¿no? El feminismo, como les decía yo, mira otras categorías como las emociones, que hemos callado durante siglos y años, ¿no? Y son cosas que a veces solucionamos en silencio o hablando con otras mujeres o con otros hombres, pero que también son parte del sistema patriarcal, entonces no nos ayudamos a sanar, sino que posiblemente nos escuchemos y lloremos, pero tampoco llegamos a la acción. Entonces, el feminismo nos hace identificar también qué emociones y acciones nos han sido impuestas, ajá, como una condición psíquica de la mujer, que la mujer es débil, ¿no? Incluso por ahí también tendremos que cuestionar los instrumentos lingüísticos como los diccionarios que sirven para reproducir estas ideas de la mujer prostituta o de la puta o de la mujer como un ser sumiso, ¿no? O como un ser que tiene que ser más débil, ¿no? Más débil, etcétera. Entonces, estas son parte de estas condiciones psíquicas que se nos impone. Y todas estas condiciones psíquicas lo que nos hacen es llevarnos hacia la culpa, el miedo, el dolor y el rechazo. Ajá. Tenemos culpa porque nos arrepentimos de ser madres, y, eh, porque ya me cansé de cuidar a mi hijo y lo dejé por allá mientras llora y llora. Sentimos culpa porque me arrepentí de la decisión, ¿no? Sentimos culpa porque estoy criando sola, ¿no? Porque mi pareja no respondió, o sentimos culpa porque estoy criando sola, o sea, nos adjudicamos esas culpas. Sentimos miedo, miedo al rechazo porque soy una madre soltera, o miedo al rechazo porque quiero decir que no me gusta ser madre, ¿no? O porque no me gusta algo de la maternidad, sentimos dolor y tampoco lo expresamos, ¿no? Porque me van a ver como débil, ¿no? Y nos sentimos rechazadas, ¿no? La mirada social es muy dura, muy fuerte, y a veces es entre mujeres, pero también de hombres a mujeres, o sea, ¿por qué? Porque el sistema patriarcal pues está presente en la educación de mujeres y hombres, entonces sentimos esas miradas de rechazo tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? Y a veces de las mujeres más cercanas, de nuestras mamás, porque nos criaron de una forma, pero cuando decimos que no queremos eso, entonces nos sentimos rechazadas porque nos ven mal, ¿no? Como esta mujer está mal, porque dice esas cosas, ¿no? O porque se considera parte de ese movimiento donde las mujeres golpean, queman, o rayan paredes, sentimos ese rechazo también. Entender el feminismo nos lleva a entender a la maternidad o a las maternidades desde un sistema económico y político que excluye, violenta, vulnera derechos, abusa y anula a las mujeres que son madres. Y lo puedo decir desde mi experiencia porque sí me doy cuenta que uno hace 3 veces más esfuerzo, ¿no? Como mujer, porque uno tiene en la cabeza lo que tiene que comer el hijo, lo que no tiene que comer, la escuela, a pesar de que el hombre lo ayude a uno, o sea, no lo ayude, perdón, a pesar de que los hombres paternidad, uno también está pensando constantemente si ya comió, si no comió, si hay que pedir el mercado, si, porque tampoco sabemos delegar, ¿no? Porque hay un sistema económico que nos dice que las mujeres son las que se tenían históricamente que encargar de suministrar y de llevar a cabo esta economía de la casa de manera equilibrada. Entonces, el equilibrio, pues a veces ese pseudoequilibrio nos desequilibra porque estamos pensando en 1000 cosas a la vez y no ganamos lo mismo que los hombres, ¿no? Y no se nos reconoce como a los hombres. Y si nos equivocamos, entonces se señala por lo regular a la mujer y se nos violenta de muchas formas, ¿no? Económicamente, sexualmente, emocionalmente, psicológicamente. Hay muchas formas de la violencia, ¿no? Y esto pues a la vez vulnera nuestros derechos. Reconocer que hay mujeres que son madres en otros contextos es importante porque no es lo mismo ser una mujer indígena madre que una mujer madre de ciudad. Las mujeres indígenas madres son 3 veces más violentadas y así, ¿no? La mujer negra, la mujer pobre, la mujer lesbiana, la mujer trans, etcétera.
hay que distinguir los discursos sobre la maternidad idealizada. El feminismo nos hace ver que hay una idealización de la maternidad. Incluso se dan cuenta hoy, 8 de marzo, nos felicitan, nos felicitan. No es que nos digan, te acompaño en tu lucha, no es que nos demuestren que nos respetan, ¿no? No es que nos dejen de matar, sino que nos felicitan como si fuera como tan importante pues ese rol de la maternidad, y nos ponen así como en una imagen, ¿no? El útero de que nosotras, solo nosotras, podríamos cumplir tan bella tarea, tan tierna y tan amorosa tarea, solo nosotras, ¿no? Entonces hay que distinguir esos discursos sobre la maternidad idealizada, y eso nos lleva también el feminismo a pensar si las maternidades pueden ser de otra forma, ¿no? Pero no solamente de esa forma en la que nosotras somos las tiernas, las nobles, las que estamos preparadas pues para ser madres, etc. El feminismo nos hace aprender y respetar los procesos diversos e individuales de las madres y los hijos, porque mira a la madre en un proceso individual, pero también como mujer, no solo como madre, sino como mujer madre. Entonces, como mujer madre soy un ser individual, y como hijo también tienes tú tu propia individualidad, y los procesos son diferentes, no tienen por qué ser igual, no tenemos por qué compararnos, no tenemos por qué imponer formas de la maternidad, ¿no? No sé si a muchas, pero muchas veces ahora que soy madre, pues es que se hace así, es que yo lo hice así, es que así se debería hacer, es que yo me sé el remedio, ¿no? Y entonces nos dicen cómo hacerlo, pero entonces con el feminismo aprendemos que son procesos individuales y hay que respetarlos, y que el proceso del hijo también es un proceso individual, con sus reglas, con sus límites y demás, pero que es un proceso individual. El feminismo nos hace relacionarnos con otras madres y mujeres desde el reconocimiento del saber creativo diferente, y nos hace otorgarnos autoridad. Como madres feministas nos damos cuenta que la mujer ni es sumisa, ni es débil, ni tiene por qué seguir patrones de vida de sus antecesoras o ancestras o los míos, ¿no? No, nos hace ver a la mujer como una mujer creativa. ¿Por qué? Porque ella tiene sus propias creaciones de su maternidad, nos hace respetar esa creatividad, nos hace ver a esa otra mujer como una mujer diferente, ¿no? Y la diferencia de experimentarnos madres, ¿no? Y nos hace otorgarle autoridad. O sea, tú tienes el poder, o ejerces tu poder, pero yo también lo ejerzo, ¿no? Y lo podemos ejercer para un bien común. Entonces nos organizamos o dialogamos, nos emancipamos, nos deconstruimos, compartimos experiencias. Desde ese lugar nos hace, ¿cómo se llama? Hacia allá nos lleva el feminismo. Otra cosa es que nos hace relacionarnos desde el empoderamiento con nuestras hijas, compartiendo saberes que nos reconectan con lo femenino deslegitimado y negado. Cuando nosotros podemos, como madres, reconstruirnos y cuestionar esa historia que hemos heredado patriarcal, lo que vamos a hacer con nuestras hijas es eso, llevarlas hacia una deconstrucción también del rol de ser mujer. Y si ella quiere pensarse ser madre, adelante. Y si no lo quiere ser, pues también. Lo que nos hace es empoderarnos como madre e hija para pensarnos ese rol de la mujer, ¿no? Que nos han impuesto. Y esto lo que nos hace es reconectar con el femenino, todo lo femenino que ha sido deslegitimado, ¿no? Lo femenino que también es inteligencia, lo femenino que también es poder, lo femenino que también es creatividad, lo femenino que también es hablar, dialogar, lo femenino que también es poner límites, lo femenino que también es llevar nuestra vida al espacio público, poder hablar con otras mujeres en un espacio público, etc. El feminismo también nos hace entender nuestra propia historia en la historia de las maternidades. Nuestra historia es muy importante. La historia de cada madre es muy importante. Cómo la vive, qué ha deconstruido, qué sigue repitiendo, qué emociones, ¿no? ha sentido desde que es madre, cómo las ha podido manejar, con quién dialoga esa madre. Entonces, tu historia es muy importante. ¿En qué contexto? En la historia de todas las maternidades que nos anteceden. Para poder ver esas evoluciones, esos cambios, esas deconstrucciones. El feminismo también desmitifica y cuestiona el sistema patriarcal en el que se es madre-mujer, y por eso es un acto político, porque el feminismo logra llevar este rol de la maternidad a cuestionar, ¿no? Hasta allá, hasta cuestionar la acción
más mínima que ustedes imaginen del patriarcado. Por eso es un acto político. Por ejemplo, el tema de la menstruación. Cómo desde un sistema patriarcal vivimos nuestras menstruaciones, ¿no? Tan dolorosas, tan con vergüenza, tan limitadas en cuanto a las opciones, ¿no? De cómo vivirla, y así nuestro parto, ¿no? También, o sea, por poner ejemplos de hasta dónde llega lo político, el parto también es un acto político, los derechos de las maternidades en la cuestión de los partos, ¿no? De la atención a la salud a la mujer, eh, el hecho de cómo nos vestimos, bueno, en fin, muchas circunstancias y experiencias que atravesamos como madres, la alimentación de nuestros hijos, las escuelas a las que queremos que ellas vayan, o si queremos que la literatura, etcétera, ¿no? O sea, que queremos compartir con ellos, en fin, la educación, etcétera. Entonces, todo está, digamos, atravesado por esa cuestión política y por eso el patriarcado desmitifica esta idea y cuestiona esta idea de ser madre y mujer en unas sociedades así, ¿verdad? Que nos tienen sometidas. Y bueno, no quería irme sin mostrarle algunos libros que pueden servir, ¿no? Para las mujeres que abordan temas bien importantes para nosotros como la carga mental, ¿no? Que vivimos en la maternidad, como las madres luchando se encuentran, una mamá desobediente, Roedores, ¿no? Que habla de una mujer que tuvo embarazos ectópicos, que abortó, pero que se lo quiere contar también a sus hijas, porque el aborto pues también, ¿no? Es un tema que ahora está ahí en tela de juicio y que mucha gente lo ve como algo negativo, pero no lo ve desde el lado de los derechos de las mujeres. Persépolis, ¿no? Las mujeres rebeldes y también pues la bibliografía básica de las mujeres feministas que nos han antecedido desde la academia y que nos hablan, ¿no? De esta otra forma de vivir nuestro ser mujer y de vivir nuestro ser mujer madre. Bueno, pues esto les quería compartir. No sé si quieren que dialoguemos sobre algo, si quieren preguntar algo, o si bueno, me imagino que cuando subamos el video también habrá otras preguntas que tengan ustedes, que quieran hacer. Y bueno, este es mi aporte, Julietita. No sé si quieras que comentemos algo ahora. Pues muchas gracias, Iskra. La verdad es una gran conferencia la que nos compartiste desde la perspectiva feminista. La verdad creo que es una conferencia que en lo personal me dejó demasiada reflexión en cuanto a la perspectiva como, como mujeres y todo lo que implica la maternidad, pero también con una involucración social. Entonces, pues vamos a esperar si tienen alguna pregunta que nos puedan hacer en el video que vamos a dejarles. Y pues también, Iskra, si nos puedes compartir tus redes para que podamos, si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo puedan